una alerta mundial que acaba de emitir la OMS, pero sobre todo en Europa, pero también hay casos en Estados Unidos de hepatitis y no han encontrado el virus como tal. O sea, han encontrado inflamación del hígado, pero no del virus. ¿Qué está pasando? ¿Qué información tiene usted? Bueno, Rocío, efectivamente, la Organización Mundial de la Salud y pues el mundo en el ámbito sanitario estamos con preocupación por este hallazgo de aproximadamente ya 170 casos de hepatitis en niños y adolescentes de entre un mes de edad y 17 años. Lo relevante de este asunto es que, así como lo comentas, los diversos estudios para identificar qué virus es el responsable de estos cuadros no ha sido posible y se ha investigado si podrían ser casos de hepatitis de tipo A, B, C, D o E, para que nuestra audiencia identifique un poquito este panorama. Cuando hablamos de hepatitis A, B, C, D o E, estamos hablando de virus perfectamente identificados desde hace muchos años como los principales causales de hepatitis en niños y en adultos. Entonces, la alerta que está enviando la Organización Mundial de la Salud es porque estos 170 casos que han ocurrido en varios países en Europa y fuera de Europa, básicamente en Israel y en los Estados Unidos, no ha sido posible identificar cuál de estos virus es el responsable. Lo que se ha identificado en la mitad de ellos es un adenovirus al que se le ha llamado adenovirus 40L, 41L, perdón, y estos adenovirus, pues son virus que se pueden transmitir por diversas rutas, particularmente por la vía respiratoria. Y no es común que los adenovirus causen hepatitis como la que se está describiendo en estos 170 niños y adolescentes. El otro Doctor, aspecto, perdón, sí. entonces no es el virus de la hepatitis, o sea, no podemos estar protegidos contra ese hepatitis porque no hay vacuna de ese adenovirus, o sea, hay vacuna para virus de hepatitis, no para, o bueno, para el virus que causa la hepatitis, no para ese adenovirus, ¿entiendo? Efectivamente. Mira, existe vacuna contra el virus de la hepatitis A, existe vacuna contra el virus de la hepatitis B y en algunos países existe vacuna contra el virus de la hepatitis E. En el mundo no existe vacuna contra el virus de la hepatitis C, por ejemplo, ni contra el virus de la hepatitis D o Delta. Pero las vacunas contra virus de hepatitis más comunes son contra la A y la B. Y efectivamente, esas vacunas no brindan protección contra los adenovirus que podrían estar generando estos cuadros infecciosos. El otro aspecto preocupante es el comportamiento clínico de esta nueva enfermedad, porque son casos que se están presentando con mucha gravedad. De los 170 casos, 17 han requerido un trasplante hepático urgente y además ya ha ocurrido un fallecimiento. Y cuando se necesita un trasplante hepático por una hepatitis aguda, se dice que el paciente está presentando una hepatitis fulminante. Entonces, eso es lo más delicado de estos cuadros, de estos pacientes, que se están presentando con una forma muy grave
de la enfermedad tan grave que el 10% han requerido un trasplante hepático urgente. Además, doctor, estamos hablando de que se presenta y cuál es el tiempo de evolución para desarrollar esta hepatitis fulminante. ¿Cuánto tiempo? En algunos de ellos se ha descrito que en menos de una semana está apareciendo esa gravedad que lleva a lo que conocemos como hepatitis fulminante, y en los que han requerido trasplante hepático, se ha tenido que realizar en un periodo de menos de 15 días a partir del inicio de los síntomas. Para que nos demos una idea, en las hepatitis comunes, por ejemplo, en la hepatitis A, la posibilidad de que un paciente presente hepatitis fulminante es solamente del 1%. Entonces, aquí la proporción es 10 veces mayor. 10% se están presentando como hepatitis fulminante. Doctor, qué grave, o sea, y además, qué miedo, qué susto, se está presentando en los niños y en edades de adolescentes, ¿no? Esa es una. Y otra, ¿pero qué es el adenovirus? ¿Es un virus que está en el aire, en la comida, en dónde? Hay varios tipos de adenovirus, pero en general los adenovirus se pueden transmitir también por vía respiratoria y algunos se pueden transmitir por vía digestiva. De hecho, la mayor parte de los cuadros clínicos de infecciones por adenovirus son cuadros respiratorios similares a cuadros gripales, por ejemplo, y también se pueden presentar como gastroenteritis infecciosas con diarrea, náuseas, vómitos, y en ambas condiciones también se puede presentar fiebre. Pero precisamente lo atípico de esta nueva enfermedad de la que estamos hablando es que los pacientes no solamente tuvieron un cuadro de vías respiratorias leve o un cuadro gastrointestinal leve, sino una hepatitis que en el 10% ha llegado a ser fulminante, como lo hemos comentado. Doctor, estos 170 casos tenían la vacuna de COVID, estaban enfermos, porque ya empiezan mucha gente a decir que pueden ser secuelas o de la vacuna o de COVID, ¿no? Se ha descartado. Definitivamente los estudios que se han realizado descartan que sea una hepatitis relacionada con COVID o como secuela de COVID, porque aunque muchos de estos, sobre todo adolescentes, ya sea habían tenido algún episodio de COVID o tenían vacuna anti-COVID, ese antecedente había sido mucho atrás de la presentación de este cuadro agudo de hepatitis. Entonces, prácticamente podríamos descartar la posibilidad de que estos nuevos episodios de hepatitis de origen desconocido, llamémosle de alguna manera de origen desconocido, es improbable que estén relacionados con COVID. Creo que ya hay suficientes estudios que han descartado esa posibilidad. Muy bien, esto da mucha certidumbre, doctor, pero de todas formas no deja de ser preocupante saber si pudiera esto presentar o ser, convertirse en una nueva epidemia, doctor. O sea, porque dice que también puede ser que esté en el aire. Sí, puede existir transmisión por vía respiratoria de algunos adenovirus y esperemos, por supuesto, que no tenga tan altos niveles de transmisibilidad de ninguna especie, ni respiratoria ni digestiva, pero por lo pronto es una gran preocupación de la Organización Mundial de la Salud y de hecho el director de la propia organización ha señalado como una urgencia epidemiológica que a la que debemos estar muy atentos en todos los países miembros de la organización. Es decir, la OMS está pidiéndole a los países que los casos de hepatitis aguda en niños tengan una investigación virológica muy puntual
Y en aquellos en donde no se ha encontrado que el agente microbiológico causal sea el virus de la hepatitis A o el B o el C o el D o el E, inmediatamente se notifique a la propia Organización Mundial y se procure realizar estudios virológicos en búsqueda de adenovirus, que por el momento es el patógeno que mayor probabilidad tiene de ser el causal de esta nueva enfermedad, porque se ha detectado en el 50% de los 170 casos que se han reportado a nivel mundial en este momento. Y el otro 50% no tiene el adenovirus detectable, entonces tampoco es que sea seguro. Efectivamente, el otro 50%, además de no haberse identificado ninguno de los otros virus a los que he hecho referencia, tampoco han tenido identificación del adenovirus 41L, que es como se conoce el virus que sí ha sido encontrado en la mitad de estos pacientes. Los virus A, B, C, D y E se conocen como virus hepatotrópicos, nada más como un comentario adicional para nuestra audiencia, y se conocen como hepatotrópicos porque son los que histórica y tradicionalmente son los que causan la mayor parte de las hepatitis infecciosas a nivel mundial. Entonces, repito, la preocupación que tenemos en este momento es que estos 170 casos, que por cierto se han presentado en un periodo corto de tiempo también, ese otro aspecto que genera mucha incertidumbre. Estos casos han sido diagnosticados solamente del mes de abril al día de hoy, que es prácticamente un mes y fracción, Rocío. Por ese motivo también es muy importante el que todos los países estén enterados de este nuevo cuadro clínico, de esta nueva enfermedad, y estemos en búsqueda de un posible agente infeccioso responsable de estos casos de hepatitis infantil, por ahora de origen desconocido. Probablemente causado por adenovirus, pero todavía sin poder ser contundentes en cuanto a que ese es el agente etiológico, el agente causal. Hasta el momento, ¿cuál es el cuadro que presentan estos niños, doctor, para llegar a esta hepatitis fulminante? Presentan dolor abdominal, náuseas, vómito, mucha debilidad, cansancio. Pueden presentar, al igual que otros cuadros de hepatitis, esa coloración amarilla en la esclerótica de los ojos o en la piel que conocemos con el nombre de ictericia, y los pacientes pueden presentar fiebre, aunque por cierto la mayor parte de estos pacientitos no han tenido temperatura elevada a grandes proporciones. La mayor parte han sido febrículas y hay casos incluso sin fiebre, pero principalmente dolor abdominal, náusea, vómito, debilidad y el color amarillento en la piel y en las escleras de los ojos, conocido como ictericia. Hasta el momento, doctor, ¿no ha habido casos reportados aquí en México? No, no aún, pero precisamente de eso se trata, de que todos los países estén en mucha vigilancia epidemiológica ante este fenómeno y que, por ejemplo, si un médico tenemos a un paciente con estas características, tenemos certidumbre de que el paciente tiene una hepatitis aguda y ya buscamos el posible virus responsable entre los virus hepatotrópicos que te comento son el A, B, C, D y el E, y no encontramos a ninguno de ellos como responsable. Tenemos entonces que hacer una búsqueda a otro nivel, probablemente a nivel molecular, para identificar algún otro virus responsable, como podría ser el caso de adenovirus. También habría que decir a la población que existen causas de hepatitis agudas que no son infecciosas. Por ejemplo, pueden existir hepatitis
por intoxicación con fármacos, pueden existir hepatitis por intoxicación con otro tipo de sustancias. Por ejemplo, existe hepatitis alcohólica, que la vemos con relativa frecuencia entre los adultos después de una ingesta muy fuerte de alcohol, de licor, y existen hepatitis asociadas a algunos medicamentos, como antes te comenté, pero son situaciones mucho menos frecuentes que las hepatitis infecciosas causadas por los virus que ya he comentado. Muy bien, doctor. Pues sin duda de preocupación, no hay que alarmarse, pero no hay que quitarle el ojo a esta alerta y pues a estos casos, ¿verdad, doctor? Efectivamente, no alarmarnos, pero sí alertarnos y sobre todo que los sistemas de salud tengamos perfectamente claro lo que está ocurriendo para que de esa manera mantengamos una muy buena vigilancia epidemiológica ante casos compatibles con una hepatitis aguda en la que no hemos encontrado eventualmente al microorganismo responsable. Y al origen, ¿no? Porque no podemos decir no consuma cosas en la calle, como con la hepatitis A, no tome aguas contaminadas, lávese las manos, no tenga relaciones sin protección, porque no sabemos cómo se contagia, ¿verdad? Efectivamente, al no identificar cuál es el virus responsable de los que ya conocemos, también se convierte en una dificultad el poder decir contundentemente las medidas de prevención al respecto. Tendríamos que hablar de algunos aspectos generales de prevención de cuadros infecciosos que pueden generar hepatitis, como por ejemplo, efectivamente, evitar el consumo de alimentos que pudieran estar contaminados en lugares o establecimientos de bajos estándares sanitarios, por ejemplo, y tendríamos que, pues, decirle a la población que ante cualquier episodio con características clínicas antes descritas, no pierdan el tiempo y acudan inmediatamente a recibir atención médica. Sobre todo, pues llevar a los niños, porque estos casos, ya lo decíamos, se están presentando predominantemente en la edad infantil y en la adolescencia. ¿Entre los 6 y los 15 o 16 años? Entre el mes de edad, hay niños tan pequeños como un mes de edad y 17 años de edad han sido los mayores. El rango es amplio. Y pues estamos hablando, esos del mes de edad, pues no han recibido vacunas, es de que para que la Claro. gente no diga, ¿verdad? La vacuna de COVID, pues. Efectivamente, ahí tenemos un argumento en contra de la posibilidad de que sea algo relacionado a la vacuna de COVID o que esté relacionado directamente con el COVID o con alguna de sus secuelas. Ya esa posibilidad ha sido prácticamente descartada, Rocío. Por eso estamos ante esta preocupación.